Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Perfumes que huelen bien y te hacen mal. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y hoy quiero hablarte pues de los perfumes, las fragancias, que puede que te huelan bien, pero muy posiblemente te hagan mal. Es importante que cuando una persona va a proteger la salud, a reparar su metabolismo, a adelgazar, a mejorar su calidad de sueño, a evitar enfermedades, que comprenda cómo funciona el metabolismo de su cuerpo. El metabolismo del cuerpo es lo que produce toda la energía, y la energía es la base de la vida. No hay vida sin movimiento. Si tú quieres saber si algo está vivo, pues mira a ver si se mueve. Si se mueve, está vivo. Si no se mueve, está muerto. O sea que la base de la vida, del movimiento, es el movimiento. Y el movimiento solamente se puede producir con energía. Y la energía solamente la produce el metabolismo. Por lo tanto, todo lo que tú sepas sobre tu metabolismo te va a ayudar a conservar la salud, a conservar la vida, a conservar el nivel de energía que tú mereces tener. Entonces, constantemente tengo personas que me escriben en Metabolismo TV con condiciones que no parecen tener una solución. Mire, don Frank, tengo problemas porque no puedo dormir bien. Me levanto cansada todos los días. Mire, don Frank, tengo problemas que no puedo controlar mi diabetes. Me levanto con la glucosa por las nubes todos los días. Obviamente la persona que no duerme, pues le sube la glucosa. Mire, don Frank, tengo problemas porque por más dieta que hago, por más que aplico lo que está en el libro suyo, El Poder del Metabolismo y demás, como quiera, la barriga sigue para afuera, no puedo bajar la barriga y demás. ¿Qué pasa? Son problemas que siempre tienen una solución si uno le encuentra la causa correcta. Quiero decirle que desde mi perspectiva no existe ningún problema que no tenga una causa. O sea, usted no puede tener un problema si antes no tiene una causa. La ventaja de uno conocer el metabolismo es que uno puede empezar a buscar la causa. Es más importante encontrar la causa de algo que tratar de tapar el síntoma. La medicina tiende a tapar el síntoma. Usted tiene un dolor de cabeza, le dan una aspirina para que le tape el dolor de cabeza. Eso no quita lo que estaba causando el dolor de cabeza. Usted tiene una inflamación, pues le dan cortisona. Y la cortisona le baja la inflamación, pero tampoco quita o elimina aquello que estaba causando la inflamación. Entonces, he visto muchas personas que tienen problemas con el sueño, problemas con adelgazar, problemas con bajar la barriga, problemas con recobrar su energía, y lo que hemos descubierto en muchos casos es que lo que está detrás de eso es un perfume, una fragancia, algo que ellos usaban todos los días. Fíjense, esto que usted ve aquí es una colección de perfumes. Estos son fragancias de distintas marcas, perfumes. Hay desde tiempos inmemoriales se utilizan los perfumes, se utilizan las fragancias. Es una forma que tiene la mujer de oler bien, de llamar la atención a su pareja. Es una forma que tienen los hombres también de oler bien para también agradar, ¿verdad? Pero fíjense que hay muchas personas que son intolerantes a las fragancias, que son intolerantes a los perfumes. ¿Qué pasa? Cuando una sustancia es química, por ejemplo, todos los perfumes que usted ve aquí, el 99.9% de todos los perfumes que usted compra son químicos. O sea que la fragancia que utilizan no es de origen natural. Hay perfumes que se consiguen con dificultad, que no tienen fragancias químicas, que son fragancias naturales. Pero la gran mayoría de los perfumes, quizás el 99%, el 98%, son químicos. ¿Qué pasa? Esos químicos es verdad que pueden tener un buen olor, un olor atractivo, pero hay que ver cómo eso puede afectar su cuerpo. Si usted está teniendo problemas con el sueño, que no duerme bien, si está teniendo problemas que no puede adelgazar, si tiene lupus, si tiene esclerosis múltiple, si tiene situaciones extrañas en su cuerpo que su médico no le puede explicar y usa perfumes, es hora de que usted se ponga curioso o curiosa e investigue si pueden ser los perfumes. He visto bastantes casos de personas que el problema que tenían era el perfume que usaban. Fíjense, estos químicos que están aquí, que dan un buen olor, pueden ser bien dañinos para el cuerpo, pero lo voy a explicar un momentito en la pizarra. ¿Por qué? Voy a la pizarra, fíjense. Todo lo que pasa en el cuerpo, como ustedes han visto en los episodios anteriores, todo lo que pasa en el cuerpo está controlado, dirigido por el sistema nervioso central autonómico. Aquí atrás está el cerebelo y acá
como si fuera un computador que trabaja 24 horas, 7 días a la semana, y eso controla el ritmo del corazón, la digestión, la calidad de sueño, el sistema inmune, cómo se combaten las bacterias, los virus, los hongos, los parásitos. O sea que todo lo que pasa en su cuerpo, incluyendo el sistema hormonal, la menstruación, todo lo que pasa en su cuerpo, obesidad o demasiado delgado, todo eso está controlado por un solo mecanismo: sistema nervioso central autonómico. Y se llama autonómico porque trabaja en automático. Usted no lo puede controlar a él, pero él sí le puede controlar el cuerpo a usted. Fíjense, cuando miramos el cuerpo, pues sabemos que el sistema nervioso central autonómico, que está aquí atrás en el cerebellum, a la parte de atrás está cerebellum, ¿okay? Esta parte del cerebro controla todo lo que pasa en el cuerpo. O sea, no hay ni una sola parte de su cuerpo que no esté conectada al sistema nervioso. Tanto la punta del dedo del pie gordo como cualquiera otro están conectados así. Ok, ahora, cuando usted impacta el sistema nervioso está compuesto de dos partes. Está compuesto del lado excitado y está compuesto del lado pasivo. El que le permite a usted digerir, dormir, curarse de una enfermedad, relajarse, es el pasivo. El que le permite a usted pelear, correr y estar súper activo es el excitado. Cuando una persona está teniendo problemas de obesidad, problemas de que no puede adelgazar, problemas de que no puede dormir, problemas de que tiene enfermedades inmunes o cosas extrañas, usted tiene que sospechar de que el sistema nervioso excitado está demasiado activo. Cuando está demasiado activo, los perfumes, las fragancias, todas las fragancias y perfumes que se consiguen allá afuera, que son químicos, todos activan el sistema nervioso excitado. Ninguno realmente activa el sistema nervioso pasivo. Todos son, como son químicos, pues pueden oler muy bien, pero activan eso. Fíjense, el tema del efecto de la fragancia sobre el sistema nervioso es tan verdadero que, por ejemplo, hay una patente, que es la patente de Estados Unidos, la número 2003-0054-015, que la patente, una patente es un derecho a utilizar algo de forma exclusiva, que se llama Sympathetic Activation Perfume. O sea, es un perfume que activa el sistema simpático, que no es lo mismo, que es lo mismo que el sistema nervioso excitado. O sea, si ya hay gente que patentó la idea de que un perfume active el sistema nervioso excitado, que es el simpático, porque eso supuestamente pues crea más actividad, crea más alerta. Inclusive hay personas que piensan que si se activa suficiente la persona adelgaza, y es falso, me sigue. Ahora, hay inclusive artículos escritos, aquellos de ustedes que lean inglés, por ejemplo, este artículo que se llama, un artículo científico, Chemical Fragrances Effects on Autonomic Nervous System. Dice, el efecto de las fragancias químicas sobre el sistema nervioso central autonómico, que es lo mismo que le estoy hablando acá. O sea, que la evidencia de la literatura refleja, y yo he visto cientos y cientos de personas que no podían adelgazar, que no podían controlar su sistema hormonal, que se deprimían por razones extrañas que nadie sabía, que dormían mal, que no podían controlar su diabetes. ¿Y qué descubrimos detrás de ello? Perfumes. Si usted sospecha de esto, la forma correcta para hacer es, si está teniendo cosas raras pasando en su cuerpo y la salud se ve afectada, el sueño se ve afectado y tiene condiciones extrañas, es hora de que usted sospeche de los perfumes. Quite los perfumes por 2 semanas, quítelos todos. Y si de momento usted nota que sus situaciones se empiezan a mejorar, que usted sabe que eran los perfumes los que lo estaban haciendo. Cuando un perfume, una fragancia afecta, donde afecta es al sistema olfactorio. El sistema olfactorio tiene una conexión directa con el cerebro en lo que llaman el bulbo olfactorio. Esa parte del bulbo olfactorio está conectado a lo que llaman el sistema límbico. El sistema límbico es el que controla la memoria y las emociones y también afecta el sueño. Así que cuando una persona tiene una agresión de un perfume, de una sustancia química, automáticamente le va a afectar el sistema límbico, que es el que controla la calidad de sueño, la memoria y las emociones. Esa persona se puede deprimir. Así que quite todos los perfumes si tiene problemas raros por 2 semanitas y veamos si verdaderamente la verdad siempre triunfa.